Si tienes sed de caminar en lo sobrenatural, sed de vivir una nueva dimensión en tu vida cristiana, de decir, Señor, anhelo vivir más, anhelo ir a áreas que aún no conozco. He oído hablar, Señor, de lo que haces, pero todavía no he experimentado eso. Si tu corazón arde de sed, tiene hambre de una medida adicional en la presencia de Dios, me gustaría compartirte 3 puntos, simples, pero prácticos para tu vida cristiana, para que puedas experimentarlo. El texto que voy a leerte es un pasaje conocido de la palabra de Dios, pero hace algún tiempo, cuando tenía que ir a predicar en una conferencia, unos minutos antes, el Espíritu Santo cambió completamente mi mensaje y me llevó a este pasaje, dándome puntos que nunca antes había visto a través de este texto. Y es basándome en lo que el Espíritu de Dios me dijo personalmente, en mi tiempo personal con Dios, antes de subir al escenario para predicar, son esos puntos los que me gustaría compartir contigo. Si tienes hambre y sed de ir más allá en lo sobrenatural, de caminar en lo sobrenatural, hay cosas que debes comprender. Y no son puntos de los que solo haya 3. ¿De acuerdo? Simplemente les comparto lo que Dios me dijo y dejo que el Espíritu Santo hable a sus corazones respecto a esto. El texto se encuentra en Mateo, capítulo 14, una historia muy conocida, en el versículo 22, donde Jesús camina sobre las aguas. Y lo voy a leer con ustedes. Está escrito en Mateo 14, 22. Enseguida, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Cuando la hubo despedido, subió al monte para orar aparte, a solas. Y cuando llegó la noche, él estaba allí, solo, la barca ya en medio del mar. Recuerden bien esto, ya en medio del mar era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron, «Es un fantasma», y llenos de miedo gritaron. Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Jesús le respondió, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver que el viento era fuerte, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Me detengo aquí. El primer punto, si tienes sed de entrar en lo sobrenatural, de ir más lejos con Dios, mi primer punto es este. Para ver lo sobrenatural hay que ir a aguas profundas. Hay que ir a aguas profundas. Saben, cuando uno observa esta imagen, y esto es lo que el Espíritu Santo me dijo en ese momento, y nunca lo había visto de esa manera, sucedieron muchas cosas en ese mar. Y Pedro fue llamado a seguir a Jesús cuando estaba reparando las redes. Pasaron cosas en la orilla, al borde del agua. Y Pedro había vivido cosas intensas con Jesús en la orilla. Fue llamado por Jesús. Incluso vivió y presenció la pesca milagrosa, porque fue Jesús quien les dijo que echaran la red. Así que se habían alejado un poco de la orilla. Jesús todavía podía hablarles. Habían empezado a experimentar milagros. Así que en la orilla, no muy lejos, pero en todo caso al borde del agua o un poco más allá, habían comenzado a vivir milagros. Y lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón en ese momento era que esas aguas representan, por supuesto, hay varios niveles de revelación y profundidad. Permítanme apartarme un poco de la historia, diría histórica, para verla de manera espiritual. Y esa agua también representa nuestro avance con el Espíritu Santo. De hecho, conocemos esa imagen donde el profeta camina y el agua le llega hasta los tobillos, sube hasta las rodillas, sube hasta las caderas y ya no puede detenerla. Las corrientes son demasiado fuertes y sabemos que esta noción de agua, esta noción de corriente, también representa el movimiento de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Pero vi esta historia de manera espiritual, ¿de acuerdo? Y no de manera histórica. Ellos habían vivido cosas increíbles con Dios. Pedro había vivido cosas increíbles con Jesús. Él podría contar lo que vivió a la orilla del mar. Él pudo volver a contar cuando se puso a pescar, se alejó un poco más, donde el agua empezaba a ser un poco más profunda. Él vivió una pesca milagrosa. Pero en ese momento, cuando va a aguas profundas, en pleno centro del mar, donde el agua es la más profunda,
va a vivir algo que supera su entendimiento, que donde no está acostumbrado a ver, que no está acostumbrado a descubrir, y si tiene sed de vivir lo sobrenatural, hay que atreverse a ir. Y de hecho, él no fue por sí mismo, fue Jesús quien ordenó que cruzara, así que fue una dirección de Dios, fue una elección de Dios. Jesús les dijo, crucen, crucen el mar y lleguen al centro. Es en ese momento cuando Jesús se revela. Así que mi primer punto, lo repito, si quieren ir más lejos en lo sobrenatural, hay que ir a aguas profundas, decir, Señor, llévame a aguas profundas. Quiero ir más lejos, tengo sed de ir más lejos. El segundo punto es que para ver lo sobrenatural hay que aceptar una nueva manifestación de Jesús. Ellos habían visto a Jesús que los llamaba a ser pescadores de hombres. Habían visto a Jesús hacer la pesca milagrosa. En ese momento, en aguas profundas, Jesús se les revela de otra manera y los discípulos descubren a Jesús en una nueva faceta que nunca antes habían visto. Jesús camina sobre el agua, para ellos era algo nunca visto. Se atrevieron a ir a aguas profundas y es en aguas profundas donde Jesús se les revela de una manera en la que la Biblia dice, se turbaron, tuvieron miedo, tuvieron miedo. ¿Qué significa eso? Significa que no porque tengas miedo, no es Dios. Hay cosas que Dios hace que pueden sorprendernos, que pueden dejarnos perplejos, pero es Dios. Y en ese momento tienen miedo. Dicen, es un fantasma. No dicen, es Jesús, dicen, es un fantasma. Es un fantasma, eso no puede ser Jesús. Jesús no se manifiesta así. Yo conozco a Jesús, Él me llamó. Jesús lo sé, hace la pesca milagrosa. Jesús hace ese tipo de cosas, pero caminar sobre el agua, no, Jesús no hace eso. Eso no puede ser Jesús, es un fantasma. Hay que aceptar que cuando uno desea ir más allá, en lo sobrenatural, va a vivir cosas que no está acostumbrado a vivir. Jesús se va a revelar a nosotros de una manera a la que no estamos acostumbrados. Eso puede sorprendernos y podemos tener miedo. Pero lo primero que Jesús va a decir es, no tengan miedo, no tengan miedo. Y Pedro no va a decir, ya que eres tú Jesús, ordena porque eres tú, ordena que yo camine sobre el agua. Él va a decir, si eres tú Jesús, si eres tú, ordena que yo camine sobre el agua. Vemos que todavía no está tan convencido. Él tiene miedo y es normal a veces cuando vemos ciertas cosas, la manera en que Dios actúa, no juzgar, no decir, eso no es Jesús, eso es un fantasma, eso no viene de Dios. Porque el Jesús que conocemos en la orilla no es el mismo Jesús en aguas profundas. Y Jesús puede revelarse de tantas maneras diferentes que eso puede perturbarnos. Y creo que la actitud correcta es decir, Jesús, eres tú, y en ese momento Jesús hablará a nuestro corazón. Y si es Él, nos dirá, soy yo. Y eso es lo que hizo Jesús. Lo primero que va a hacer Jesús es tranquilizarlos. No, tranquilícense, soy yo. Así que acepta esta realidad. Lo que vas a vivir en aguas profundas no es en absoluto lo mismo que vas a vivir en la orilla. Y si vas a ver a la gente que está en la orilla y les cuentas lo que Jesús hizo en aguas profundas, no te van a creer. Ellos dirán, no, eso no es Jesús, eso no es posible. Porque no es así como Jesús se revela en la orilla, donde el agua llega a los tobillos, donde el agua llega a las rodillas. Se viven milagros, se viven cosas, pero en aguas profundas, no, ahí estás fabulando, has visto un fantasma, pero tú sabes que no es un fantasma, Jesús se ha revelado. Hay que aceptar esta realidad. Lo que se vive en aguas profundas no es en absoluto lo que se vive en la orilla. Y no olvides, aunque el miedo esté presente, Jesús está ahí para tranquilizarte, porque es Jesús, recuerda, quien pidió a Pedro y a los discípulos que cruzaran el mar. Y Jesús va a hablar a tu corazón y decir, soy yo. Aunque no entiendas, aunque tengas la impresión de que es un fantasma, porque los discípulos van a decir, es un fantasma. El miedo les hizo creer que esa manifestación de Jesús no venía de Dios. El miedo es como un filtro que nos impide ver que es Dios quien está actuando. Por eso Dios va a venir, Jesús va a venir a calmar su miedo y decir, no tengan miedo. El amor perfecto expulsa el miedo, expulsa el temor. Es cuando nos sentimos amados por Dios, cuando sabemos que es Dios quien está con nosotros, que Él está ahí y cuida de nosotros, que el miedo se disipa y esos filtros, los filtros del miedo, se eliminan para que podamos ver a Jesús.
Y mi tercer punto es que para vivir lo sobrenatural hay que apoyarse en la palabra. Escuchen bien, Pedro va a decir, si eres tú, ordena que yo camine hasta ti. Jesús va a decir, ven. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro se va a apoyar en la palabra de Jesús. Jesús se hizo carne, de acuerdo, pero más bien la palabra de Dios se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios. Y en ese momento Jesús va a hablar y él se va a apoyar en lo que ha dicho, en lo que dice la palabra de Jesús para poder caminar en lo sobrenatural. Y siempre les animo a que en aguas profundas sea la palabra la que debe ser su ancla. Cuando caminamos en lo sobrenatural, es la palabra de Dios la que va a permitir que puedan vivir cosas poderosas con Dios, que van a superar su entorno, que van a estar por encima de lo que les rodea. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se basó en la palabra de Jesús, se apoyó en la palabra, y en ese momento eso le permitió caminar en lo sobrenatural. Y en cuanto empezó a mirar a su alrededor, a fijarse en las circunstancias, comenzó a hundirse. Y no estoy culpando a Pedro, porque yo digo, antes de culpar a Pedro, primero camina tú unos pasos sobre el agua, y si das más pasos que Pedro, entonces puedes criticar a Pedro. Pero si tú no caminas sobre el agua, no digas nada sobre Pedro. Pedro caminó en lo sobrenatural y aprendió. Él aprendió. Y creo que cuando estás al borde del agua, vives cosas donde Dios actúa y en aguas profundas, Dios también pide tu colaboración. Dios pide tu colaboración, Dios pide más fe, Dios pide que puedas ir más allá de lo que acostumbras a creer y que ignores lo que te rodea para seguir viviendo lo sobrenatural. Y no hay nada de malo en no tener suficiente fe. Jesús va a decir, pero entonces, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, porque si no hubiera dudado, si no hubiera dejado que las circunstancias a su alrededor, las voces, la tormenta y demás, tomaran el control sobre la palabra de Jesús, habría seguido caminando en lo sobrenatural. Y cuando estamos en aguas profundas, pueden suceder cosas en las que el entorno a nuestro alrededor puede desestabilizarnos, ya sean las críticas, ya sean las personas que están al borde del agua y que van a decir, pero eso no es Jesús. Pero tú sabes que es Jesús. Jesús habló a tu corazón, vives cosas, sabes que es Jesús porque estás en aguas profundas y ellos no están en aguas profundas. Y tú avanzas y dices, Señor, sí. Y en esos momentos, para estar seguro de que estás en aguas profundas, apóyate en la palabra de Dios. ¿Es contrario a las Escrituras? ¿Está escrito en la palabra de Dios? Si es Dios quien me lo dice, avanza. Jesús dijo que voy a ver milagros. Jesús dijo, y estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído, las sanidades, los milagros, el poder de Dios. Yo quiero vivirlo, quiero ir a aguas profundas. Y no dejes que los límites de los demás sean tus límites. Avanza en aguas profundas. Confía en que la palabra de Dios está por encima de los límites que te rodean y en ese momento llegas a lo sobrenatural. Es algo sencillo, pero te comparto estos 3 puntos y simplemente te animo a abrazar la palabra de Dios y a avanzar, a decir una vez más, Señor, quiero ir a aguas profundas. Sí, es hermoso y maravilloso lo que he vivido a la orilla del agua. Fue allí donde me llamaste a seguirte, Jesús. Fue allí donde vi milagros suceder en mi vida. Para Pedro empecé a tener una pesca milagrosa. Dios cuidó de mí. Dios cuidó de mis necesidades. Vi que hay milagros en mi vida en cuanto a la comida, en el trabajo, en esas cosas, pero Señor, quiero ir más lejos. Ve a aguas profundas y ten sed de ir a aguas profundas. En segundo lugar, repito mis puntos, no dudes y di, Señor, sé que lo que voy a vivir en aguas profundas no es en absoluto lo mismo que lo que vivo en la orilla, pero estoy listo. Y aunque, Señor, pueda venir el temor, sé que tú vas a calmar mi corazón. Voy a experimentar cosas que no estoy acostumbrado a vivir. No voy a estar en la crítica, no voy a decir, no, eso no es de Dios, eso será un fantasma, sino que voy a decir, Señor, guíame, condúceme. Y Jesús va a hablar a tu corazón, Jesús va a poner paz en tu corazón. Y no lo olvides, apóyate en la palabra de Dios, porque es la palabra de Jesús la que te permitirá en aguas profundas salir de tu barca y empezar a caminar en lo sobrenatural. Espero que este video te haya bendecido. Si quieres más, si tienes hambre y sed de ir más lejos en lo sobrenatural, te animo, ora, clama a Jesús, pídele a Jesús que te lleve a esa realidad y sal de tu barca.
Si todavía tienes sed, no dudes en descubrir mis libros si eso puede ayudarte, ya sea Paraboles Nocturnes, sobre la interpretación de los sueños, cómo interpretar los sueños, Dios que te habla en tus sueños, cómo interpretarlos, cómo ser como José y Daniel. Puedes descargar los 3 primeros capítulos de forma gratuita, ¿verdad? En el enlace del video, en la descripción del video, en mi sitio web jeremypothin.com. También tienes mi libro Desafío Sanidad, que escribí junto a mi amigo David Terry sobre 21 días para obtener tus primeras sanidades. Puedes inscribirte, adelante, revisa, todo está en la descripción del video, en mi sitio web jeremypothin.com y mi último libro, Combate Espiritual. Descubre las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Las primeras 60 páginas también son gratuitas. Todo se encuentra una vez más en la descripción del video en mi sitio web jeremypothin.com y te animo a crecer con Dios, a seguir teniendo sed y hambre de la presencia de Dios. No dudes en suscribirte si te ha gustado este video o si deseas recibir otros. Y bueno, les digo hasta muy pronto, sean bendecidos.